constitucional y éticamente es una aberración, es una inmoralidad lo que ocurre y un acto profundamente discriminatorio y antidemocrático, y por eso es inconstitucional, porque entonces el que no tenga 150.000 bolívares no tiene derecho a contarse ni a participar en ese proceso. Entonces yo tengo la impresión, no sé cuál sea la tuya, Juan Carlos, de que esa falta de estimulación al voto va a incidir en un cuadro de abstención terrible en las elecciones del domingo. Yo no creo que vayan a ser unas elecciones multitudinarias, que además son elecciones, como ya dijimos antes, terriblemente limitadas. Limitadas apenas 33, 34 circuitos, porque ya anunciaron ahí, eso sí, son de una velocidad astronómica para anunciar los consensos a los que Henry Ramos, el jefe de Primera Justicia y el jefe de Nuevo Tiempo, van a llegar para la configuración de la propuesta electoral. Ahí andan pegando chillidos Richard Blanco y compañía pidiendo al CNE que fije el cronograma y la fecha de las elecciones. Se han burlado no solamente de la Mesa de la Unidad, sino que se han burlado del país, porque el CNE está guardando el momento más oportuno y conveniente para el gobierno, para el oficialismo, para fijar la fecha. Si eso está ocurriendo, ¿por qué esa carrera de los señores Ramos y compañía? Y digo Ramos porque Ramos es como el dueño de la MUD, creo yo, es una especie como del caporal de la MUD, así como Maduro es el caporal del gobierno. Yo creo que el caporal de la MUD, que sometió a todo el mundo a sus designios, es el señor Ramos, porque es quien declara. ¿Cómo ves tú, Juan Carlos, el proceso de participación y la transparencia de ese proceso? Porque tengo entendido, incluso me lo han dicho varios candidatos, que incluso en los poquísimos circuitos donde la MUD convocó elecciones, hay de las comisiones electorales una especie de inclinación y de favoritismo y de mecanismos para entorpecer las candidaturas de quienes no son del agrado de los dueños de la MUD y para favorecer a quienes en definitiva ellos quieren que sean los candidatos por esos poquísimos circuitos donde va a haber elecciones. Vamos a ir a identificar a unos cortes, unos anuncios comerciales y nos respondes al regresar. Le decimos a nuestros oyentes que pueden sintonizarnos también a través de la página web www.sintonía1420.com, donde se está retransmitiendo las imágenes de la conversación que estamos sosteniendo con el candidato Juan Carlos Alvarado. En breve regresa con ustedes Palestra. A continuación, Publicidad. Una nueva historia cantonesa comienza en la calle Londres de las Mercedes, Salón Cantón. Venga a conocer nuestra nueva sede y complazca su paladar dentro de un ambiente más cómodo y moderno. Salón Cantón, el gourmet cantonés, ahora también en la calle Londres de las Mercedes. Viajes Atrium. Más que una agencia de viaje, es un espacio abierto para personas con deseos de conocer el mundo. Grandes ciudades y apartados lugares. Rutas de ensueño incluyendo destinos paradisíacos. Con nuestra asesoría sobre transporte y rutas gastronómicas. Viajes Atrium. Centro Comercial Plaza La Boyera, nivel Avenida número 33, El Hatillo. Estamos de vuelta con Palestra. Pues dejado unas inquietudes planteadas a Milcar Rodríguez, suplente de Juan Carlos Alvarado, y a Juan Carlos Alvarado, candidato por el circuito 4, contra la forma privilegiada por la mesa electoral, por los dueños de la mesa de la Unidad Democrática. ¿Podrán ustedes derrotar al candidato de Henry Ramos y compañía? Bueno, fíjate, Marín, ahí hay una cosa bastante importante que tú tocas, ¿no? En principio, bueno, lo que hablabas, que es una de las noticias primera plana que tienen algunos periódicos, que es el tema del anuncio de la rectora Tebisay Lucena con respecto al tema de la fecha. Yo veo gente de los partidos
uno de los tres partidos que tú mencionaste, en el caso de Nuevo Tiempo, que veían de manera preocupada cómo no anunciaban la fecha. Nosotros le decimos a la rectora sencillamente, el día que pongan la fecha nosotros vamos a salir a votar porque creemos en el cambio del sistema político, así sea el 24 de diciembre, el 31 de diciembre, nosotros vamos a salir a votar, claro, independientemente de la fecha que coloquen. Segundo, hablabas del tema de la posibilidad de que la gente salga a participar ese día. Hemos estado viendo la situación que es bastante... a veces a uno pues, le baja el ánimo cuando tú vas y tocas a la gente y la gente te dice, bueno, pero ¿para qué voy a ir a votar? Si ahí a fin de cuentas, pues ustedes deciden y colocan como quieren, como lo desean, y además que no nos sentimos un ánimo de salir a votar. De igual manera, nosotros seguimos haciendo el llamado a que la gente salga a participar porque es la única manera de nosotros poder hacer este cambio político. No hay otra, es a través del voto. El tema interno como tal... a la participación electoral. Hay otra forma de producir el cambio. Lo que pasa es que a nosotros que somos unos demócratas nos gusta el voto. Ah, bueno, eso sí es verdad. Pero habrá otra forma. Claro, en el mundo ha habido históricamente otra forma de cambiar las cosas. Así es. Bueno, en lo interno, como tal como tú mencionabas, el tema de la MUD, efectivamente, bueno, primero aquí inició todo y te voy a decir desde el principio, nosotros tenemos 3 meses recorriendo el país, ayudando a personas dirigentes de las comunidades locales en los estados para solicitar primarias en todos los circuitos del país. Fíjate tú algo, ayer había un partido que hacía una crítica con respecto a Nicolás Maduro, que él iba a seleccionar, que él propiamente iba a seleccionar 70 candidatos a diputados principales por el PSUV. Y entonces decía en la MUD que eso era algo aberrante. Aberrante pienso yo que es que la MUD tenga ya un consenso de 125 candidatos, ¿verdad? Y solo se vayan a contar nada más 40. Eso sí es aberrante. Y Amílcar Rodríguez, ¿cómo está viendo la posibilidad de participación de los ciudadanos convocados? Ahí están inscritos más de 240.000 electores en esa circunscripción electoral. ¿Y cómo prevén ustedes la participación para ese día en base a al cuestionamiento que está haciendo Juan Carlos de una serie de situaciones que parecieran haber desencantado la participación, parecieran haber desestimulado la participación? Bueno, obviamente en todo proceso electoral donde existe ventajismo del contrincante siempre va a haber un margen de abstención importante. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues al no aperturar todos esos circuitos en todo el país, se presentó una serie de ventajismo de aquellos señores que tienen secuestrada la MUD, ¿ves? Como dice el doctor Marín. Por lo tanto, el tema de la participación, obviamente vamos a tener un importante margen de abstención. Sin embargo, aquí estamos, bueno, invitando a la gente a que salga a votar, que ese día se manifieste y exprese con la voluntad del voto su rechazo a este tipo de políticas que se han venido constantemente aplicando en el país. Eso no va a deslegitimar el proceso y bueno, contamos pues con los votos de los ciudadanos, pero vamos a tener una importante abstención, eso es sin duda pues. Ahora, fíjense ustedes lo siguiente, ¿no? Yo lo que no entiendo, no logro carburar, es cómo en un país donde los factores de oposición pugnan por la sustitución de lo que han calificado como una dictadura que efectivamente lo es. Estamos frente a un régimen totalitario, brutalmente corrompido, con una conducta ética que no tiene, o antiética que no tiene antecedentes, por lo menos en estas magnitudes en la historia de Venezuela. Postula entonces la oposición un cambio del modelo político institucional, de la dictadura por la democracia, entonces, pero puertas adentro, la práctica de ese sector de la oposición, que es minoritario, porque apenas representa el 15% de la gente disgustada con el régimen, por lo menos eso es lo que dicen las encuestas, a pesar de que la matriz de opinión mediáticamente los ha posicionado a ellos como la alternativa unitaria y democrática. ¿Cómo demonios pretenden cambiar las cosas si puertas adentro le niegan a los propios factores internos decidir democráticamente? Me parece que desde el punto de vista de los principios es una brutal contradicción. Amén de que, eso se lo digo a
a Amílcar y a Juan Carlos, estamos frente a la eventualidad de que este régimen desesperado, herido como fiera y acorralado, puede eventualmente usar los recursos contemplados en el artículo 67 y en el artículo 188 de la Constitución. Como ustedes saben, el 67 dispone que todos los candidatos a organismos de elección popular deben ser elegidos en elecciones, deben ser seleccionados en elecciones internas con participación de sus integrantes, es decir, de las bases, lo que coloquialmente conocemos con el nombre de elecciones primarias. Y el 188 dispone que quienes aspiren a ser elegidos en una circunscripción electoral determinada, cualquiera que ella sea, deben haber vivido cuando menos 4 años consecutivos en esa circunscripción electoral. Ninguna de esas dos disposiciones ha sido respetada por la MUD. Primero porque, como ya tú dijiste, la mayoría de los candidatos, el 90% de los candidatos de la MUD fueron designados por una cúpula de 3 personas. Una cúpula de 3 personas llegó a arreglos que designaron a la totalidad o a la casi totalidad de los candidatos de ese sector de la oposición venezolana. Esa cúpula coloca en riesgo a la MUD de quedarse sin candidatos, porque estos señores, si llegaran a sentirse acorralados, no tendrán, a mi juicio, no dudarán un segundo en utilizar al CNE como lo han venido utilizando, y a la Sala Constitucional del TSJ para aplicarle la norma constitucional y declarar la nulidad de esas candidaturas que no son producto de elección de base o de elecciones primarias, sino de designaciones cupulares. Eso podría estar ocurriendo. Es decir, que incluso, aparte de la abstención que va a deslegitimar a este proceso electoral, está también pendiente como espada de Damocles el uso de artículos constitucionales que eventualmente, si le conviene al gobierno, podrían servir para anular las candidaturas de la MUD. ¿Ustedes sí han paseado por esa posibilidad? Sí, María, fíjate lo siguiente, ahí nosotros hemos paseado todos esos escenarios, inclusive hemos planteado la inquietud que hemos tenido nosotros con respecto a esos temas a la Comisión Electoral Nacional, y bueno, la respuesta es que ellos tienen todo controlado, que no hay ningún tipo de riesgo de nada con respecto al tema de las candidaturas. Se maneja que, bueno, lo que nosotros tuvimos que pagar para inscribirnos, además que, bueno, fue lo que nosotros denominamos coloquialmente, hicimos un pote, una vaca, para poder recaudar los fondos. Para pagar la mordida ese que le pegaron. Y bueno, 150.000 bolívares, cuando lo multiplicas por 110 candidatos, que fueron los que se inscribieron, tienes una buena cantidad de dinero, que es lo que iba a tocar, que tú mencionaste, que bueno, que no hay recursos, bueno, pero los recursos que se recogieron, no hay publicidad, no hay campaña, o sea, es complicado, además que uno tiene que, bueno, también pagar, obviamente, de sus recursos y de los amigos que creen en este proyecto, que nos ayudan con el material publicitario y con todo esto. A nosotros ha sido bastante cuesta arriba de todos los puntos, desde que arrancamos al tema de que nos fuimos el día que nos fuimos a inscribir, al día siguiente después que nos inscribimos, en el transcurso de la campaña, tropiezos y más tropiezos y dificultades que nosotros hemos tenido con la Comisión Electoral, no la nacional, con la regional, con la de Caracas, quien la preside inclusive una militante y dirigente de uno de los partidos que tú mencionaste, de los 3 partidos, ¿quién la preside? Específicamente de Primero Justicia, Sonia de Rodríguez. Y pues ahí tú empiezas a darte cuenta que, bueno, el equilibrio ya no existe, porque el candidato que es adversario de nosotros es milita en ese partido. Claro. Entonces, pues ya tú dices, bueno, ya los dos no, el otro es de Voluntad Popular. El otro es de Voluntad Popular. Sí. José Guerra milita en Primero Justicia. Sí. Y forma parte del comité asesor de Primero Justicia. ¿No? Correcto. Y uno de los asesores principalísimos de Enrique Capriles, hombre vinculado a Primero Justicia. Sí, de hecho, él dice que él es candidato de Enrique Capriles. Inclusive el suplente, que es Ismael León, él es de Voluntad Popular. Correcto. Pero nosotros acabamos de tener ahorita una dificultad hace una semana, y se lo comentaba Marín ayer por vía telefónica. Por cierto, que ninguno de los dos vive en ese circuito. Ninguno de los dos, correcto. Yo estaba comprobado, yo nací, crecí y estudié en Coche específicamente. Hace unos días, hace una semana, 10 días aproximadamente, una de las personas que son miembros de la Comisión Electoral de Caracas,
Maribel Moreira para hacer la denuncia como debe ser formalmente. Es el primer medio de comunicación que voy a utilizar para realizar esta denuncia. Nosotros realizamos la postulación de 67 miembros de mesa y ellos sacaron nuestros miembros de mesa y metieron 67 personas militantes de Voluntad Popular, todos, para que fueran miembros de mesa. ¿Ok? Entonces ya eso inmediatamente te lleva a que, oye, ya estás dando una pelea que tú dices, bueno, ¿y por ¿cómo qué tú no demandas conforme a derecho esa conducta antidemocrática que además es ilegal? Así Tú es. podrías demandar ante los organismos jurisdiccionales del Estado la violación de la ley de procedimientos de procesos electorales. Adicionalmente a eso, inclusive estamos esperando. Además te están violentando tu derecho a la representación. Así es. Entonces ustedes no tienen miembros de mesa. Esos 67 miembros que nosotros postulamos no los tenemos. Nos los volaron todos. Y todos los que metieron son de Voluntad Popular. O sea, los presidentes y los secretarios de la mesa son todos de una sola tendencia. De una sola tendencia. Y Es una inmoralidad. Y ustedes no interpusieron un recurso ante la Comisión el día de Electoral. hoy o mañana debe estar saliendo las credenciales de los miembros que acreditan a ellos, porque es la manera que nosotros tenemos el recurso como tal de demostrar de que las asignaciones de las credenciales se le hicieron a esos miembros y no a los nuestros. Pero fíjate, Vamos a ir a identificar. de todo gusto, pero para dejar hecho este comentario antes de ir a identificar. Y le viene como anillo al dedo, irás a llorar al valle, ¿oíste? Porque ¿cómo vas a tú interponer un recurso ante la Comisión Electoral de la MUD, que es la que te acaba de anular esos 67 candidatos, que te los excluyó? A donde tienes que acudir a los organismos jurisdiccionales del Estado, que tampoco son muy fiables, para reclamar lo que es un derecho que te está siendo vulnerado en este momento. Vamos a identificar y ya volvemos. Desde Caracas, para toda el área metropolitana y el estado Miranda, transmite Radio Sintonía 1420 AM. La siguiente transmisión obedece a lo establecido en el artículo 10 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos. La cultura de las élites y la alienación cultural. A eso estábamos sometidos. Igual, aquí nadie se rindió. Nunca. Ahora lo que hay es una explosión cultural que es nuestra, que es propia. La hacemos con nuestras manos. Por el camino de Chávez. 2 años haciendo patria. Gobierno Bolivariano. Sintonía 1420 AM te invita a escuchar este y todos los martes a partir de las 9 de la mañana. Espejo Empresarial. Dirigido a aquellas personas que deseen mejorar su imagen personal bajo los criterios de gerencia social. Espejo Empresarial. Conducido por Alfredo Padrón Hernández. Todos los martes, a partir de las 9 de la mañana, por Sintonía 1420 AM. A continuación, Publicidad. Atención, atención. Se informa a la comunidad colombiana en Caracas que el Consulado General de Colombia adelantará una jornada especial de expedición de pasaportes y cédulas los sábados 9 y 23 de mayo desde las 7:30 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde. En sus instalaciones ubicadas en Chacaito, en la calle Guaycaipuro, entre la Plaza Luis Brión y Avenida Casanova. Se recomienda presentarse sin acompañantes el día de la jornada y consultar previamente la información sobre los requisitos necesarios para estos trámites que ha sido dispuesta en la sede del consulado. Sintonía 1420 AM. Estamos de vuelta con Palestra. Volvemos con Palestra. Estamos entrevistando a Juan Carlos Alvarado y a Amílcar Rodríguez, candidatos principal y suplente en las elecciones primarias que convocó la MUD en el circuito 4 de Caracas. Ahí van a competir contra el señor José Guerra y el señor Ismael León. Estamos reflexionando en torno a las trabas, a los obstáculos que te han puesto
para el desarrollo de la candidatura de la campaña de ustedes dos allí en ese circuito. ¿Qué van a hacer ustedes frente a esos obstáculos? Y si pudiera hablarnos un poco de la campaña, cómo has hecho tu campaña, quiénes has incorporado, quiénes son los factores individuales y colectivos que te apoyan, etcétera. Sí, bueno, efectivamente, con respecto a lo que nosotros vamos a hacer, nosotros tenemos una reunión el día de mañana con todo el equipo ampliado del comando para canalizar todo lo que es el tema de las denuncias que vamos a realizar ante las instancias correspondientes con respecto a todas las violaciones que se nos han ido suscitando durante toda esta campaña. Que tenemos esa es una de las denuncias que vamos a realizar. La otra es que hasta el día de ayer fueron que nos entregaron el formato de credenciales para los testigos cuando ya tenían 15 días distribuyendo. Entonces, sabes, todo es cosa tras cosa que tú dices, bueno, uno trata de hacer lo posible de mantener esa esperanza en dirigentes comunitarios, y es lo que te iba a comentar del tema de la campaña. Nosotros hemos venido realizando Pero una ustedes campaña. no han denunciado por escrito en la comisión electoral. Ante la comisión sí, tenemos los soportes y todo, por supuesto, porque directamente. Por lo que tú estás diciendo, yo creo que Sí. cabe la posibilidad incluso de que ustedes no participen. Bueno, fíjate, nosotros hemos... Pero fíjate tú que eso que te está ocurriendo a ti, Juan Carlos, yo acabo de llegar del estado Anzoátegui, ¿no? Y en varios circuitos del estado Anzoátegui hay denuncias similares a las que tú estás haciendo. Del Guárico me llamaron para decir exactamente lo mismo. ¿Qué otro estado? Ya te voy a decir. Falcón. No, ya te voy a decir. En Barinas también. Ayer hablé con el compañero Ventura Álvarez, y parece, ellos están promoviendo un proceso de consultas primarias extraordinario en el estado Barinas, al margen de que convocó ese sector de la oposición que representa a la MUD. Pero en esas elecciones de la MUD, lo que me dijeron ayer telefónicamente es que la abstención va a ser brutal, porque incluso los candidatos que no están favorecidos por la coalición de los tres que dominan la MUD, pues sencillamente están siendo obstaculizados, obstruidos, impedidos de participar incluso democráticamente. O sea que no vayas a creer que tú eres la excepción es una regla la que están aplicando. Sí, bueno, me imagino que esa debe ser la aplicación que se está llevando a cabo, porque además hay otros candidatos de una de las organizaciones que a nosotros nos respaldó, que es el Movimiento Republicano, que también ya tienen 6 candidatos más en el resto del país, y bueno, ha venido siendo como una especie de una guerra psicológica en contra inclusive del mismo representante de ese partido, donde bueno, ha sido una pelea constante, donde él ha tenido que soportar inclusive palos de aguas en reuniones inclusive de la misma MUD nacional, porque él entra en la reunión de la MUD, el G15, porque es el representante de los partidos minoritarios, y ha sido fuerte para él tener que llevar a cabo eso, pero lo llevamos con mucha dignidad. Y es verdad lo que mencionaba Augusto con respecto al tema de la posibilidad que existe de nosotros tener que retirarnos. Mira, nosotros ante todo tenemos dignidad. Nosotros vamos a denunciar todo este proceso que se está llevando a cabo en contra de nosotros. Es algo sistemático, es algo, como tú lo dices, preparado no solo aquí en Caracas, no solo para con nosotros, también con otros candidatos en otros estados, amigos que nos han hecho saber que es algo totalmente ya brutal y desmedido. Y tú dices, bueno, nosotros le criticamos al CNE, pero entonces aquí estamos igual, hasta peor de lo que pueda estar pasando con el tema de cómo llevar un proceso electoral. Ahora bien, nosotros en esta campaña, si te puedo decir, nos ha sido bastante positivo la incorporación de los liderazgos comunales, vecinales, gremiales, de esos liderazgos propios y naturales del sector y de la localidad. Personas que lo conocen a uno desde pequeño, que uno nació, creció en la parroquia, que uno se empezó a mover dentro del circuito, inclusive deportivamente y culturalmente. Y esas son las cosas que nos ayudan a nosotros ayudando en esta campaña. Tenemos liderazgos vecinales que nos acompañan, con el caso de la señora Josefina en la calle Sea, allá en Coche. Tenemos el caso de Chepo en el 70. Tenemos el caso de la señora Alicia Marciales en la calle 14. El caso de Ingrid Betancur en Santa Rosalía, en la calle Bogotá. O sea, esos son los liderazgos. Y todos esos activistas que tú estás mencionando, líderes comunitarios, vecinales, sociales, de esa circunscripción electoral, ¿van a ir a respaldar al candidato que resulte electo en las elecciones primarias del domingo? Es un tema bastante importante y ese es delicado, porque además te digo algo, que ya el doctor María aquí me corrigió. Los disidentes de los otros partidos que están respaldando, están trabajando con nosotros, están aquí porque le impusieron candidatura.
Están aquí porque creen en la participación local. Están aquí porque creen que la voz del circuito debe ser llevada a la asamblea, pero por gente del circuito. No por gente que se los lleven desde Altamira, los palos grandes, se los lleven hasta el Valle Coche, Santa Rosalía, para que sean los... ¿Dónde vive José Guerra? Él vive en Altamira, específicamente, sí. ¿E Ismael en Caricuao? Ismael no, él vive en San Pedro. Bueno, vive en Chaguaramo, ¿no? Sí, pero no es el circuito. Eso no forma parte del circuito. La parroquia San Pedro no está incluida en esa circunscripción electoral. Ahora, de cara a las elecciones generales, a las elecciones parlamentarias propiamente dicho, ¿cuál es el ambiente que hay en esa circunscripción electoral donde ha ejercido predominio en los últimos 16 años el sector oficialista? Ha ganado todas las elecciones que se han efectuado allí. ¿Qué posibilidades reales hay de que la oposición gane esa circunscripción electoral? Fíjate, te digo con toda honestidad, hay bastante descontento. Hay mucho descontento de parte de las personas que fueron engañadas, si se puede decir, en un momento dado por el partido oficialista. Y una de las cosas que nos mencionan es que, bueno, el problema es que no vayan a ganar y se encierren allá en la asamblea como lo hizo Jesús Faría. Y no vuelven a aparecer por aquí. Y inclusive dentro del comando tenemos personas que militaron en el Partido Socialista Unido de Venezuela, que dicen, somos chavistas, pero no somos maduristas, y no estamos de acuerdo de la manera como se está llevando esto, y el tema económico nos va a matar. Y es lo que ellos mencionan en principio siempre, el problema social, el problema económico, el problema de los alimentos, la escasez de alimentos. Nosotros estamos promoviendo inclusive una de nuestras propuestas de proyecto de ley, el proyecto de ley Papa, que nosotros estamos trabajando inclusive de la mano con la gente de los comerciantes del sector, ¿no? Ahora, tú mencionabas las posibilidades reales. Yo creo que sí pueden existir, pero con un trabajo bien hecho, donde estén todos sumados, donde la gente se siente identificada además con la candidatura, donde la gente sienta de verdad que el que va de candidato por la alternativa democrática sea la persona que va a estar ahí para brindarles la mano, para acompañarlos. Es cierto que un diputado, y lo sabe el doctor Marín perfectamente, uno no ejecuta, no tiene la posibilidad de ejecutar obras para la comunidad, pero sí puedes acompañarlo y ser la voz de ellos para solicitar ante cualquier ente la posibilidad de... No, puedes proponer iniciativas legislativas. Por cierto, te voy a dejar plantear, porque tenemos otra vez que ir a identificar y a unos comerciales. Les quería dejar planteado a ustedes dos una inquietud relativa a eso que vienen desarrollando, que es la propuesta. Por distintas vías, yo incluso escribí 2 o 3 artículos planteando no solamente la necesidad de la apertura de la MUC, sino de dotar a esa estructura o de oposición de una agenda legislativa que fuese el estandarte que exhibieran los parlamentarios o los candidatos a parlamentarios, que esa organización va a presentar a la consideración de los electores en la fecha en que decide el CNE, ¿no? He visto que hasta ahora ese es un debate absolutamente carente de propuestas. Es una confrontación caracterizada por la zancadilla, por los obstáculos, pero no ha habido una confrontación de propuestas. Pues yo entiendo que todos ustedes los que aspiran están no solamente en la posibilidad, están en la obligación de hacer una reflexión de carácter programático acerca de lo que va a ser su papel en la Asamblea Nacional. Una propuesta programática de carácter general en el marco de las competencias que la Constitución le establece al Poder Legislativo Nacional, y una propuesta de carácter local acerca, tú lo acabas de decir con mucha propiedad y es correcto, tú no puedes ofrecer cloacas, agua, electrificación, asfaltados, etcétera, en el circuito, pero sí hay un conjunto de problemas de carácter generales del país y para que con mayor incidencia se presentan en localidades del área metropolitana, como el tema de la inseguridad, por ejemplo, el tema de la inflación y del alto costo de la vida, del desempleo, y el largo rosario de situaciones que el país perfectamente conoce y confronta, porque forman parte de la crisis general que afecta a Venezuela, sobre la que tú podrías hacer una reflexión, una propuesta. Nos gustaría que los próximos minutos los dedicara un poco a explicar cómo ves tú los problemas del circuito por el que te has postulado junto con Amílcar y cuáles son las propuestas de ustedes para resolver los conflictos fundamentales que afectan a esas comunidades. Vamos a identificar y ya regresamos. A continuación, Publicidad. publicidad. Una nueva historia cantonesa
comienza en la calle Londres de las Mercedes, Salón Cantón. Venga a conocer nuestra nueva sede y complazca su paladar dentro de un ambiente más cómodo y moderno. Salón Cantón, el gourmet cantonés, ahora también en la calle Londres de las Mercedes. Viajes Atrium. Más que una agencia de viaje, es un espacio abierto para personas con deseos de conocer el mundo. Grandes ciudades y apartados lugares. Rutas de ensueño incluyendo destinos paradisíacos. Con nuestra asesoría sobre transporte y rutas gastronómicas. Viajes Atrium. Centro Comercial Plaza La Boyera, nivel Avenida número 33, El Hatillo. Usted escucha Palestra con Augusto Uribe y Rafael Marín. Palestra, le dejamos en el espacio anterior planteado una inquietud a Juan Carlos y a Amílcar sobre la propuesta que ellos están manejando para atender desde el punto de vista de las facultades legislativas los problemas que afectan a la comunidad o a las comunidades que integran su circuito. Sí, fíjate, Marín, nosotros hemos partido también del principio de que lo que tú mencionabas, muy importante, de que la alternativa democrática llegue a la Asamblea Nacional con un estándar de una serie de leyes que se presenten para poder trabajarlo en conjunto. Nosotros estamos solicitando al obtener la victoria el domingo 17 y llegar ahí, pues nosotros solicitamos la inclusión del proyecto de ley PAPA, un proyecto de ley el cual nosotros hemos llevado de la mano. ¿Qué hemos hecho nosotros en nuestro circuito? Nosotros no hemos ido a decirle a la gente qué vamos a hacer. Nosotros hemos ido al circuito a preguntarle a la gente qué quieren que hagamos, qué es lo que a ustedes les gustaría que su diputado planteara en la Asamblea Nacional. Y lo que más se ha recogido en el planteamiento, cerca del 80% de lo que hemos venido realizando, la gente nos dice una ley que nos asegure la papa, una ley que no nos haga correr a un supermercado a otro, porque a tal día, a tal hora es que llega el camión, y entonces tenemos que, ahora existen grupos esto es cuestión de redes sociales, de WhatsApp, y eso donde se informa. Sí, pero ahora no van a funcionar eso, porque con el cartahuella y que funciona por el terminal de la cédula, solamente una vez a la semana tú puedes ir a comprar. Pero igual se te realiza tu colita, de igual manera se te plantea ahí tu cola que tienes que hacer. ¿Tú crees realmente que con una ley se resuelve el problema de la papa? Con una ley. Yo creo que el tema de la ley va de una manera que trabaje cohesionada, ¿verdad? Los inversionistas, las empresas, ¿verdad? Junto con el gobierno. O sea, tiene que existir ese compromiso donde tú le des obviamente al inversionista la posibilidad de adquirir la materia prima, o sea, la facilidad de adquirir la materia prima, porque si bien es cierto es que, y lo decía hace algunos días Lorenzo Mendoza, no es que ellos no quieran producir, el problema es que está produciendo hasta donde puede, ¿verdad? Con lo que le están otorgando en divisa para poder obtener la materia prima, de resto no puedes producir más de allá. Fíjate, el principal titular del Nacional de hoy: el gobierno mantiene el control de la distribución de alimentos, el 100% de la distribución de alimentos. Una barbaridad. Entonces, ¿cómo se hace para poder...? ¿Por qué? Entonces, ¿cómo hablan de guerra económica? Yo creo que el planteamiento, Juan Carlos, en todo caso, es una presencia vigorosa como parlamentario en la Asamblea Nacional para exigir del gobierno las rectificaciones estructurales en la conducción de la política económica del país, que es un desastre. Así es. No, pero se puede legislar también. Bueno, claro, a través de una ley que... Puede legislar, por ejemplo, es perfectamente posible, desde mi punto de vista, legislar en torno al tema de la política monetaria del régimen y en torno al tema del control de cambios, que es uno de los factores que incide de manera más brutal sobre el tema inflacionario que afecta al país. Perfectamente posible. Claro, siempre estamos frente al riesgo de que quien va a ejecutar las disposiciones contenidas en esa ley es el Ejecutivo. El Ejecutivo tiene una visión ideológica del problema económico que, digamos, es la nuez de la crisis, es la causa de la crisis, un modelo atrasado, etcétera. Pero de que se puede legislar, y entonces los pones a ellos, en caso de que no cumplan, actuar, ¿verdad?, en contradicción con disposiciones contenidas en ese proyecto de ley que tú apruebas. Esa ley PAPA que tú planteas, más o menos, ¿en qué consistiría?
Consistiría en principio en garantizarle el abastecimiento a los ciudadanos. Primer lugar. Segundo lugar, consistiría en que exista un compromiso real del Estado, del gobierno, con la empresa privada, con los inversionistas, con las personas que producen, con el sector agrícola, con el sector lechero. El compromiso motu propio no lo adquiere el gobierno. Tú le tendrías que establecer unas obligaciones porque el gobierno no se va a comprometer a eso. El gobierno está incumpliendo con un deber constitucional de garantizar la seguridad alimentaria en el país. Así es. Habría que desarrollar una ley que le dé fuerza y vigencia plena a ese principio constitucional. Y yo creo que inclusive darle mayor rango de ley, porque el problema está que el gobierno hace lo que le da la gana aquí con las leyes. Entonces ahora está, bueno, nosotros tenemos obviamente la esperanza de ganar una mayoría en la Asamblea Nacional. De ganar esa mayoría en la Asamblea Nacional, bueno, tendríamos la capacidad legislativa de obligar al gobierno a cumplir con las leyes, a respetar las leyes y a legislar, porque ahora hay un tema bastante importante, y lo decía Marín, trabajar en leyes que ahora actualmente, pues, obviamente la situación nos tiene que llevar a eso, a tener que legislar en materia del tema económico, del tema del control de cambio, del tema de los alimentos, y hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque sencillamente tenés 10 empresas que te producen harina pan, 9 son del Estado y no producen. Entonces, ¿quién rinde cuentas sobre eso? ¿Quién les hace contraloría? Porque tenemos un contralor que obviamente forma parte del partido de gobierno. Ahora, tocaste así rapidito que ustedes están en disposición de ganar una mayoría en la Asamblea Nacional. ¿Tú crees eso realmente posible? Eso es realmente posible siempre y cuando de verdad la MUD entienda que tienen que trabajar de la mano con los liderazgos locales y de los liderazgos únicos que existen en los sectores. Si tú vienes y vas a decir, yo soy de Caracas y me voy a postular en el Zulia, o viceversa, como ya hay rumores por ahí. Ya hay candidaturas. Entonces, acordadas. eso, ¿verdad?, te puede llevar a que la gente que está descontenta de aquel lado se cohíba de ir a votar. Y es allí donde nos va a hacer falta a nosotros ese gran voto participativo de parte del descontento por el tema de las imposiciones. Nosotros peleamos contra las imposiciones, pero si de este lado nos hacen lo mismo, es complicado, no es sencillo. La MUD debe replantearse con el objetivo electoral para la Asamblea Nacional. Y si no lo hace, fíjate tú, por ejemplo, ya la suerte está echada. Este domingo la MUD tiene su súper restringido proceso de primarias. Hablan las primarias, no. La MUD no va a ser primaria, queridos escuchas, no se engañen. Esa es una estructura manejada por 3 individuos terriblemente antidemocrática, tanto o más que el propio gobierno. La MUD va a ser apenas en 33 circuitos de elecciones primarias. En más del 70% de los circuitos no va a ser, y va a designar a dedo la totalidad de los candidatos por lista. Bueno, esa rectificación ya después del 17 no es posible, Juan Carlos, porque dijeron incluso los voceros, al señor Torrealba, acaba de decir ayer o antier, acaba de decir que después de las elecciones del 17 van a dar a conocer la totalidad de los candidatos de la MUD, los pocos que van a ser electos en estos procesos manidos, manipulados, como has contado tú, y los designados por los 3 jinetes del apocalipsis, los que controlan la MUD, van a ser dados a conocer a la opinión pública nacional después del 17. Después de Ojos Sacados no vale Santa Lucía. Hecho eso, ¿qué rectificación se le puede pedir a la MUD? Pregúntote a ti y a Amílcar. Rapidito, bueno, que un si minutito. Ustedes deciden, una vez que reflexionen, distanciarse de ese proceso de características antidemocráticas que ha convocado la MUD, ¿estarían dispuestos a participar en otro proceso de elecciones primarias para legitimarse como candidatos? Ante todo nosotros somos un equipo de trabajo político multidisciplinario y que además creemos firmemente en la democracia y creemos en el voto, ¿no? Pero cuando yo te hablo de rectificar el caso de la MUD, me refiero a la toma de decisiones, ya que bueno, tú decides ahora que vas a imponer y vas por consenso, lo ideal es que tomes en cuenta los liderazgos locales que existen en cada una de las regiones, en cada uno de los circuitos, para que eso sea así. Si tú no tomas eso en cuenta, yo creo que va a ser muy complicado y muy cuesta arriba poder ganar la mayoría en la Asamblea Nacional. Nosotros creemos en que podemos tener una mayoría. Ahora, quisiéramos obviamente una mayoría calificada de las 2/3 partes. No es sencillo. Y de menos la reingeniería electoral no te lo permite. ¿Por qué? Bueno, ahí tienes un ejemplo. Ya te sacan un diputado de Baruta Tillo sacado y te lo mandan a los Valles del Tuy, donde claramente te das cuenta de que tienen
una mayoría ahí por el tema circuital. Ahora, eso es complicado, no es sencillo, pero yo creo que el mensaje directo a la MUD es que tiene que ser, que debe reflexionar ahora con la toma de decisiones en lo que viene. Como tú dices, es muy cierto, este era el momento, el tema de las primarias, unas primarias ahora restringidas, estamos en lo correcto, pero yo creo que si ellos no buscan la manera de lograr esa rectificación, vamos a parar muy mal para la asamblea. ¿Cuál es tu pronóstico para la circunscripción electoral donde estás compitiendo? ¿Quién gana el domingo allí? ¿Ganas tú o gana José Guerra? Yo creo que va a ganar primero la pluralidad, la democracia, pero en principio nosotros tenemos un buen conocimiento de la zona y las comunidades nos van a respaldar y vamos a salir victoriosos el 2017. Bueno, ha terminado nuestro programa por el día de hoy. En la dirección general, Ana Mireya Obregón; en la coordinación general, Toti López Pocaterra; en la dirección técnica, Luis Guillermo Martínez, y moderamos el espacio para ustedes, como siempre, Rafael Marín y quienes habla, Augusto Uribe. Será hasta mañana. Es la radio que cada día se oye más, porque cada día te oye más.